Les damos la bienvenida a otro programa más de Fuego y Gracia. Hoy día nos encontramos con un invitado que ha sido un gran amigo, yo creo más de 10 años compartiendo. Hemos compartido tocando, hemos compartido dirigiendo, así que sin duda también ha sido alguien que me ha entregado palabras de consejo, de ayuda, de fortaleza, y es un agrado tenerlo aquí hoy día con nosotros. Así que hoy estamos con Cristian Arregada. Un aplauso. ¿Cómo está, Máster? Bien, bien, ¿y tú cómo estás? Bien, bien. Invitarle a que se puedan ir suscribiendo. Estamos en Instagram, TikTok y YouTube, fuego.gracia.podcast. Y vamos contigo, Cristian. Cuéntanos un poco de ti, Cristian. ¿Qué es de tu vida? Aquí estamos como en el área que hemos estudiado, que es la música, la docencia también, que es lo que me sustenta en el día de hoy. Está un poco difícil esa situación, pero bueno, con la ayuda del Señor también en lo laboral saldremos adelante. Cris, cuéntanos un poco de ti. ¿Cuánto tiempo llevas en la iglesia? ¿Cómo fueron los inicios de la música? Bueno, para que, como lo comentaba Cristian recién, él se dedica, es profe de música y también lleva el liderazgo del coro en su iglesia. Y también ha participado en el liderazgo en coros, por decirlo, coros zonales, o como donde se juntan más iglesias, y también le ha tocado liderar algunos de esos circuitos, por decirlo así. Cuéntanos un poco de ti, tu historia, cómo llegaste a la música. Bueno, la historia un poquito para resumirla viene desde la crianza. Mi mamá principalmente cuando llega a la iglesia nos lleva a la iglesia en el Arrayán y desde ahí desde muy chico hubieron personas que me iniciaron en esto de la música, pues, de tocar un instrumento. Está mi tío Pato también que era el jefe de coro en ese entonces. Y los primeros pasos uno los dio con él, habían otros hermanos también que también aportaron. Y yo creo que lo que termina como de alguna forma decidiendo esto es un poquito mi mamá. Mi mamá, ella, a raíz de algunos comentarios de hermanos de la iglesia, me pusieron fichas, por así decirlo. Le dijeron, no, tienes las capacidades, hay que explotar un poquito eso. Y desde ahí que mi mamá, creo yo que yo tenía como alrededor de 12 13 años, ella ya se da cuenta de que me gustaba. Yo igual tenía un círculo de amigos que tocábamos en la iglesia, sacábamos alabanza, éramos como un grupo también que cuando nos daban las oportunidades en otra iglesia éramos nosotros los que salíamos. Y así fue naciendo esto. Y mi mamá es la que dice, tienes que prepararte en esto. Si quieres hacerlo, tienes que prepararte. Y ella es la que me envía a clase alrededor de los 14 años, con el dolor de su alma, porque tuvo que soltarme de aquí, de este pueblito de Barnechea, y salir al centro. ¿A dónde tomáis clase? Y tomaban clase en una escuela de música que aprecio bastante. Ahí conocí, bueno, un amigo y mi profesor que fue Gerardo Lago. Y él fue el que me inició así como ya en términos formales. Íbamos allá a Nathaniel Cox con Ya, Mata. lejos. Sí, lejos caminábamos, Eh, salíamos para ahorrar micro, me en acuerdo ese que tiempo caminábamos. que no vamos a revelar tu edad. No. Pero estamos hablando hace fácilmente 20, 25 años atrás. Claro, o sea, yo tengo 44 años y yo a esa edad Sí, tenía, bo. yo a Más. los 14 años más, como 30 años. Sí, a los 14, 13, 14 años yo estaba yendo a clase semanalmente ahí a eh, escuela de músicos cristianos, no me acuerdo ya el nombre, arte cristiano, Arte eso, cristiano. arte cristiano, así se llamaba. Escuela de música. Y ahí había un director que se llamaba Francisco Bugueño, que era creo que era de la Asamblea de Dios. Y estaba Gerardo, que, bueno, terminamos siendo amigos. Tiene mucho que ver después con algo que vamos a hablar después más adelante en la pauta,
que en mi ida a México, es responsable también de esa pasada por ahí. Mm. Así que esos son los inicios más que nada. Pero En qué instrumento te especializaste? no, yo, claro, me especialicé en teclado, piano, iba yo a estudiar. Pero claro, yo desde chico lo primero que empecé a tocar fue guitarra. Todos partimos por la Sí, guitarra. o sea, incluso antes, cuando para tenerte ocupado te colocaban un triángulo. Yo me No me acuerdo, acuerdo. hoy no me acuerdo cómo se llamaba la hermana que, que nos tenía, porque los niños nos mandaban ahí donde estaba la chimenea. ¿Te Ya. acordáis antes? Ujú. Donde estaba la chimenea y ahí nos quedábamos. Y con el pato chico nos peleábamos por el triángulo del bongo. Y ahí nos tenían entretenidos todo el servicio. Claro, sí. Así que esos son los inicios más que nada. Aunque tengo que decir que todo esto, o sea, yo teniendo 13 o 14 años, estamos hablando del año 93, 94. Mm. Y en los años, a principios de los años 90 es cuando la música en Latinoamérica, la música cristiana principalmente, yo creo que es revolucionada por una serie Mm. de cantantes, los cuales vinieron a cambiar un poco el panorama de la música en Latinoamérica. Entendiendo que en nuestra iglesia, estaba en una iglesia pentecostal, ¿no es cierto?, en ese momento. Tengo una pasada por otro tipo de iglesia y ahora volví a la misma iglesia de los inicios. Claro, las influencias de música ahí era principalmente, por ejemplo, a mí me gustaba mucho el andino, escuchaba Revelación Andina, me acuerdo, unos chicos que eran del norte y con sus zampoñas, quenas, charango, eso era como un poco la influencia. Mi papá también tenía como una influencia más como mexicana, escuchaban al hermano Pedro, ¿Ya? eh, y por ahí, bueno, estaba también los revolucionarios más cristianos que eran como punta de lanza en ese momento, que iban como quizás transitando, que era Charlie Busto y la Mm. hermana Roxana, que hace poco nos dejó. Entonces, esas eran las influencias que había en la iglesia. Entonces viene todo este movimiento de música cristiana con un toque diferente, estilo diferente, el cual creo yo que no hay iglesia hoy que no diga que eso impactó fuertemente. O sea, me recuerdo yo teniendo 17, 18 años, esa pugna, es que esto no, esto sí, esto no, es que el batería no, que el bajo Sí, no, bo. me lo recuerdo perfectamente de ese tira y afloja que hubo ahí. Finalmente termina entrando todo. A la fuerza. Sí. Sí. Bueno, todas las iglesias, todas, yo creo que Mm. todas las iglesias han cantado Somos el pueblo de Dios. O sea, Sí, no, y cuán bello es el Señor, también. renuévame al principio, o quiero levantar mis manos. Yo creo que igual la iglesia, en este caso la iglesia que participaba yo en ese momento, que es la misma que participo ahora, estaba el coro metropolitano. Y ahí había hermanos que ya estaban muy influenciados ya por todo esto y que tenían los medios, eh, así como en términos de instrumentación y conocimiento también para poder ingresar con esto. Mm. Entonces ahí están los hermanos de Renca, un hermano que es pastor ahora, que es Luis Proboste, en ese Bueno, momento Luchito así, Proboste. claro, que son personas que aportaron bastante dentro de las letras. Creo que también hay varias canciones, Hay alabanzas muchas que son canciones de del ellos. pastor Luis Proboste. Sí. Consagrado a ti es de él. Ah, claro. Ahí tú, yo. Me dijo vive también es de él. Ya. Sí, bueno. Eh, nos comentaste que eh, ya estabas en la iglesia en tu juventud. En un momento saliste de la iglesia. Claro, yo, mira, antes yo me alejo de la iglesia principalmente primero yo hasta los 18 años estuve en la iglesia de la Raya. Y desde ahí que yo veía o visualizaba que como mi idea de música no se veía por dónde. Mm. Yo ya estaba preparándome, ya llevaba 3 4 años preparándome en eso, en estas clases que te acabo de comentar. Entonces lo veía como un poco difícil.
Entonces, cumplí los 18, ya nadie me podía decir, no hagas esto. Así que me cambié de iglesia. Y ahí empecé a ir a la iglesia del pastor Eduardo Herrera, ahí en San Diego. Tiempo de Dios se llama. Y claro, también quizás influenciado un poco porque Gerardo, que era mi profesor, era de ahí. Entonces yo estuve un tiempo ahí participando como un hermano más, iba a las reuniones, la semana, los domingos, y aplaudiendo solamente, pues, hasta que llegó el momento donde se abrieron la posibilidad de empezar a tocar ahí, empecé a tocar ahí en la iglesia. La dirección la hacía Gerardo y llega un momento donde Gerardo él tiene una oportunidad de irse a México a trabajar, a hacer un disco y a trabajar en una escuela de música que se estaba formando allá. Y dentro de eso él está un rato allá. Bueno, en ese tren tanto yo quedo, Quedas liderando. claro, liderando y encargado de todo lo que era la banda, principalmente la parte de la música, porque ahí había una persona diferente para las voces. Ya. Entonces, eh, y ahí me quedé yo en esa tarea. Un poco de tiempo nomás porque a los meses fue que Gerardo me llama desde México y me dice si estaba disponible yo para irme. Y claro, yo ¿Cuántos años joven, tenías? no, yo tenía 20 años. 22 años. Y con todo esto dije, ya, ir a México, ir a... O sea, y era la meca de todo el Sí, de todo el mundo, movimiento. sí. Claro, todo el movimiento venía desde allá, entonces ya. Me fui, para hacerlo no tan largo, me fui y ese periodo allá, yo con mucho tiempo lo he reflexionado, quizás no fue una buena decisión ir. Eh, por diferentes situaciones. O yo también pequé de ignorante Mm. finalmente, porque hubo una condición que no se cumplió, que era regularizarnos allá y no estar con la visa de turista. Ya. Entonces, eso allá, el hermano que nos llevó, que era un tipo que tenía un poder económico bueno, o sea, yo allá llegué y nos tenía una casa donde vivíamos todos los músicos, eh, por ejemplo, no sé, los instrumentos que teníamos eran de primer nivel, no sé, el bajista usaba un Kenny Smith, un 7 madera de Kenny Smith. Ya. Eh, empezábamos a ocupar los Yamaha, qué decir de Korg, estaba todo. Estaba ahí disponible, tenía un estudio de grabación, había hartas posibilidades de desarrollo. eh, por ejemplo, nosotros fuimos a una ciudad, fuimos a una ciudad no muy turística, es una ciudad fronteriza que se llama Tijuana, pero de donde viene Abel Zavala, Mm. que Tijuana hacia Ensenada, me parece que era un poquito donde él vivía. Y, y claro, en ese tiempo anterior, yo había tocado con Abel Zabala aquí en Chile. Cuando la primera vez que vino a un evento como privado de una sola iglesia, a un campamento, y, y uno de los músicos que estaba ahí éramos compañeros de la universidad. Y él me invita y pues, toco con Abel Zabala en ese evento. Armamos el primer disco de Abel Zabala, lo armamos completo. Ya. Y bueno, me fui para allá y claro, músicos, o sea, se armó una banda bastante buena en ese momento, entonces éramos como una banda que recorría varios eventos, nos movíamos harto y en la semana hacíamos clases, trabajábamos, yo hacía clases de piano, un poco de teoría también y también un poco de software. En ese momento Ya. ya estaban iniciándose estos DAW para poder grabar, producir de alguna forma MIDI o en audio, así que más o menos ya tenía como 3 años de estudio universitario a esa altura. Entonces ya tenía como las herramientas como para enseñarlo, Mm. quizás, de forma básica a O personas que estaban desenvolverte tranquilamente en el área. en el área. Claro, y después cuando yo sufro un quiebre allá en la relación con el jefe o el hermano encargado ya de todo ese asunto, y yo regreso. Y eso a mí me marca muchísimo.
dije yo, no puede ser que la iglesia, los hermanos funcionen así. Bueno, ahora con una mayor madurez me doy cuenta que a la luz de la palabra que somos todos faltos y pecadores y que, bueno, el hermano tenía sus fallas, igual como las tengo yo. Ujú. Entonces a esa edad, yo estuve alrededor de 10 meses, no estuve más que eso ya. Ese quiebre termina a mí alejándome de la iglesia. ¿Cuánto tiempo Eh, estuviste? no he sacado la cuenta, pero son mínimo 10 años. 10 años fuera Sí, de la sí, iglesia. porque yo intenté volver a la iglesia, intenté volver a congregarme, a volver a tiempo de Dios. Y después hay situaciones personales de relación de familia también que terminan transformando un quiebre total y un decir ya basta, no participo más de esto y seguí mi vida, ¿no? Seguí mi vida hasta que, bueno, hasta que el Señor me llama nuevamente, o sea, o como yo siempre digo, soy la parábola del hijo pródigo es la precisa de muchos y Mm. también la mía. Quizás entré en sí, la situación que empecé a vivir en ese momento me hizo volver a la iglesia. Y cuando volví, tuve una discusión con mi señora en ese momento, una conversación, me dijo, ¿y a dónde volvemos? Yo le digo, volvamos a la Rayana, ahí está mi familia, hay gente que te quiere a ti también y ya, y por así decirlo, la iglesia en el Arrayán ya había pasado todo un proceso y ya estaba eh, a la cabeza de la iglesia del pastor David. Yo creo que ese también era importante porque es una persona, un pastor que predica la palabra. eh, entonces eso cambia un poco, quizás también al ser más joven tenía una visión distinta y ya yo cuando llegué a ese momento de la iglesia ya, todo lo que yo anhelaba a esa altura entre los Mm. 13 y 18 años, ya estaba ahí. Estaba todo, o sea, no había problema que se tocara batería, no había problema que se tocara bajo, no había problema en el estilo musical que desarrollara. Eh, Dije yo, bueno, aquí sufro un proceso igual difícil, o sea, esa vuelta de ahí Mm. fue con dolor. Ahí la mayoría de ustedes conocen la historia. Si yo tenía un matrimonio, ¿verdad? Y mi señora fallece producto de un cáncer, y bueno, de ahí, ese es como la etapa final. Y Mm. después bueno, eso me llevó a perseverar igual ahí, pues. Seguí perseverando en la iglesia, y de ahí el Señor me empezó a honrar con cargo y cosas así, de predicador. Predicador, y después claramente la música iba a estar porque es lo que mejor manejo, Era lo innato. claro. Eh, hoy día, ¿cómo te desarrollas dentro de la iglesia? Ya, al día de hoy, por ejemplo, estoy encargado del coro de la iglesia en el Arrayán. Volví a la iglesia. Eh, en general tenemos un equipo ahí de chicos bueno, que prestan su tiempo para poder, por así decirlo, prestar ese servicio musical al Señor primero y también a la congregación, pues entendiendo que el foco de la alabanza, de, lo- de los himnos, canciones, como quieran decirle, es la alabanza al Señor. Mm. Y que ese momento es el momento donde la congregación junto con el coro alaba al Señor. Entonces tiene que haber cierta armonía en ese conjunto de dos cosas, ¿no es cierto? No es un concierto en ese No. momento, eh, por lo tanto estamos en función ¿ya? De llevar a las personas a la alabanza, a la adoración y bueno, te puedo decir que cada domingo cuando sucede eso, de verdad que cada día me sorprendo más. Vale, cada día me sorprendo más de cómo justamente a través de la alabanza la iglesia alaba al Señor, pues Mm. levanta sus manos, corren lágrimas.
Y eso no es porque nosotros toquemos muy bien, sino que más que nada es porque, eh, como dice su palabra, Él habita en la alabanza de su pueblo. Yo creo que por ahí va. Y claro, ahí estamos dirigiendo un grupo. Mira, el otro día sacaba una cuenta, creo que son como alrededor de 50 hermanos en el coro. Es harto. Dentro de eso, claro, está dividido como el coro, por así decirlo, tradicional, que es donde tengo poca guitarra, así que sí querido. Sí, hay poquita guitarra, pero hay un grupo de mandolinos, deben ser como, me parece que son como 15, Harta mandolina. ¿sí? Eh, también de voces. Y claro, está la otra sección que vendría siendo como lo que nosotros le llamamos la banda, y Mm. vendría siendo como batería, bajo, piano o teclado, guitarra eléctrica, eso. Eso, con eso nos manejamos ahí en esta mixtura de, de alabanzas más tradicionales, himnos y también las nuevas alabanzas. Mm. Lidera este equipo y ahora metámonos en sí, en el cargo, en el meollo del Ujú. cargo. Porque, o sea, dirigir un coro es casi como estar liderando una iglesia chica, porque hay Sí, diferentes más o menos. caracteres, Claro. hay que sincronizar temas de horario, el que trabaja, el que no trabaja, el que Mm. estudia, al que le falta ensayo, dónde apretamos, dónde soltamos, es todo un tema que hay que el Señor, uno nos tiene que dar la capacidad también de poder congeniar Mm. toda esta Mm. gente para poder también presentar y en el momento del servicio entonar algo que también, como decías tú, lleve la alabanza y no sea algo como que, porque o sea, los servicios, no sé, el 40% del servicio es Es alabanza, el otro alabanza. 40% es la predicación Mm. y el 20% oraciones y Órale. demás. Ujú. Que dentro de la alabanza los hermanos no estén, oh, mira cómo tocó, sonó raro, sino que Mm. sea algo armonioso para llevarlos hacia Mm. allá. ¿Cómo es esa preparación? Mira, yo creo que lo primero que hay que entender acá es que tú, claro, tú estás prestando un servicio, ¿ya? Para prestar ese servicio al Señor, lo primero es que uno tiene que estar preparado. Eh, Tanto en la parte técnica, por así decirlo, musical, tener las capacidades para poder hacerlo. Y segundo, hay que estar preparado en tu vida espiritual igual. Mm. Porque sucede que, como tú decías, estás liderando ya 50 personas. 50 personas diferentes, 50 personas que piensan diferente, que tienen sus propias ideas con respecto a la alabanza en la iglesia. Algunos creen que, no sé, que podríamos tocar, no sé, nosotros tenemos cierta realidad. Uno también eso lo mira, ¿no es cierto? Cierta realidad eh, Uno sabe de qué es lo que puede congregación. tocar, sí. Claro, uno sabe qué cosas, hacia dónde puedo apuntar, con Mm. qué tipo de alabanza. No sé, pues a mí personalmente me gusta mucho el rock. Entonces, por ejemplo, no sé, pues me acuerdo que en esos años 90 apareció una banda que se llama Guardian. Y, y ellos seleccionaron un grupo de canciones como más piola de ellos, por así decirlo, como más balada, y las tradujeron al español y ¿Ya? lanzaron un disco a Latinoamérica que se llama Nunca te diré adiós. Por ahí está, por ahí, en cassette todavía en ese momento. Entonces, claro, tú dices, a mí me gusta esa música, ¿ya? Ahora, ¿es apta para incorporarla a una congregación? En el caso de nuestra congregación, no. Que termina como un gusto propio y hasta ahí llega. Si quiero tocarla, bueno, la tocamos en algún momento. Quizás en un grupo de jóvenes, quizás, pero no es algo apropiado. ¿Ya? Porque claro, nuestra congregación está acostumbrada al himnario, está acostumbrada a la alabanza como de carpeta o especial que le Mm. llamamos, y esta nueva alabanza que se ha incorporado, alabanza de oración, ¿no es cierto? Que tiene temas poperos, por así decirlo, Mm. y baladas, que serían como los dos estilos que se manejan. Entonces, eso es como lo primero. Eh, Uno ver qué cosas realmente puede tocar en tu congregación. Ahora el equipo, ¿no es cierto? El equipo, uno tiene que saber hasta dónde es capaz. Sí. ¿Qué, qué,
qué características tiene cada uno de ellos para poder tocar lo que realmente quisiéramos tocar. O sea, No vamos a pedir un tema de los Kenoly Brothers si sabemos que no... claro, claro, o sea, ¿para qué nos vamos a entrampar en que nos equivoquemos Mm, con regularidad? Aunque igual nos equivocamos, pero son equivocaciones mínimas. mínimas, mínimas. Eh, pero eso sería como lo primero, o sea, ver qué estamos, qué es posible tocar en este grupo. Sería la parte técnica. Lo otro es estudia personal, espiritual, cosa de buscar al Señor, cosa de eh, poder congeniar, poder tratar de ser como un nexo, ¿no es cierto?, de Mm. ideas, de recibirlas, de anotarlas y decir, ya, sí, podría hacer esto, sí, esa alabanza me gusta, la tenía en carpeta. Normalmente les digo eso. Muchas Y veces ya les saben digo, que no. ya saben que no, pero sí, la tengo en mi mente, la tengo anotada por ahí, claro, pero por un lado eso. eh, y claro, y la preparación y lo que conlleva la preparación, pues ensayo, Mm. dividir en grupos, intentamos dividir en grupos el trabajo, pero principalmente yo creo que para poder liderar esto son dos cosas, preparación y tu vida espiritual tiene que estar más o menos ad hoc, porque yo me recuerdo al principio, que donde, claro, mi carácter jugaba una mala pasada. No en andar retando ni nada, pero mi cara se transformaba en ¿Estás enojado o no? enojado, Avísale sí. a tu cara. Claro, claro, algo así. Claro, porque, a ver, hay que entender que el grupo de alabanza, el coro de la iglesia, no son profesionales. No No. estamos en un nivel de... Mm. No somos profesionales, son personas que a través de su talento quieren alabar al Señor y hay que, claro, porque claro, yo músico con preparación, ¿no es cierto?, profesional, ¿no es cierto?, ya después saqué una pedagogía que después me permitió trabajar en lo que hago ahora, pero claro, si yo fuera profesional tendría que ser toma, guía, partitura, ¿no es cierto? Toma. Y bueno, ya ensayamos el lunes esto y tiene que venir Y no aprendido el llegamos a domingo. armar, pues Y llegamos a no ensayar. no llegamos al mar, llegamos a ensayar. Bueno, esto es más lento. Mm. Ya esto es más lento, entendiendo que hay hermanos y hermanas que no llevan el mismo ritmo de uno y es imposible. O sea, en periodo de universidad, de estudio, había que estar sentado 3 a 5 horas diarias en el instrumento, Sí, po. desarrollando la técnica, desarrollando tu sonido, toda una serie de cosas. Y claro, los hermanos no han pasado por eso. Mm. Entonces es imposible nivelarlo al nivel de uno. No es que yo no soy para nada así como extraordinario, sino que lo básico, lo sencillo, lo puedo hacer bien. Por eso, ya si me piden algo muy complejo, no, olvídalo. Pero claro, dentro de mi preparación creo que está como el nivel aceptado o aceptable para trabajar en la iglesia. Y se ha notado, se ha notado. Creo que los chicos mismos se dan cuenta de que son una bandita un poquito más ordenada. No se arrancan con los tarros, por así decirlo. Entonces eso igual es gratificante. Mm. Que se suene ordenado, quizás sencillo, pero ordenado, a tiempo y una serie de cosas más que se tienen que ir trabajando, ir puliendo. ¿Qué, cuáles son que tú crees que hoy día son como los puntos que un líder o un jefe coro o un líder en la alabanza debería mirar en claro? Porque siempre, o sea, no sé, siempre nos ha pasado que nos dicen, no, en la palabra que los coristas o la banda ¿dónde está? Andan comiendo No puedo, completo. claro. Sí, a muchos nos han dicho eso. Eh, Eh, sí. ¿Qué puntos tú crees que hoy día son Mm, importantes para poder también mm, guiar a estos muchachos? Porque al final, o sea, yo recuerdo haber tenido en mi niñez, o sea, y se lo agradezco y un saludo a Rorro Busto. Rorro me introdujo en la guitarra. Él agarró un papel y dijo un día, no, yo te voy a enseñar a tocar guitarra. Ya, y me pasó unos papeles, unas cuestiones.
llegó Arte Cristiano de Brugueño, Ah, sí. el libro, yo creo que muchos aprendimos con ese, pero también hubo alguien que se dio el tiempo de decirme, ven para acá, te voy a enseñar. Mm. Eh, y guiarme en pos de eso. Hoy día, ¿cuáles son las formas en que tú como líder como jefe de coro ayudas o puedes ayudar a la parte del coro? Eh, Mira, principalmente creo yo que, bueno, hay como dos cosas ahí en tu pregunta que visualizo. Una parte es la como de formación, Mm. formación o dirección en el sentido de, chorros, no, no, esto que estáis haciendo está mal o suena muy sucio y retrocede y hacemos algo más simple, ¿ya? Pero que suene bien. Eso simple, pum, que suene así como, Menos es más. claro, como ese tipo refrán que existe, ¿no es cierto? Mm. Ahora, por ejemplo, esta situación que tú mencionas, donde normalmente, claro, pensando en músicos, por ejemplo, que están en la tarima y se tienen que bajar en el momento de la predicación. Entonces, en ese momento yo lo hice también. Estuve arriba de la tarima, estuve arriba tocando y terminado de tocar, claro, nos íbamos al baño a tomar agüita o íbamos al baño, no sé, y nos faltaba que te quedaba atrás. Mm. Entonces eso de alguna forma demuestra como tu poco interés, piensas que solamente la música es la importante del culto o de la reunión, y ahí uno va creciendo. Realmente a mí los años me han venido enseñando de que no. Ahora en nuestra realidad de coro, cómo funcionamos, nosotros no estamos arriba de la Oh. tarima. Tenemos un lugar dentro de la congregación claro, nos mantenemos ahí el tiempo de la predicación, porque finalmente a eso también vamos, en el momento que es abierta la palabra del Señor, nos va a hablar. Entonces se combinan esas dos cosas, pues, como tu vida espiritual y la música. Mm. Esa relación tiene que estar unida, no pueden estar separadas. O sea, la música para el ensayo, por ejemplo, eh, yo en los ensayos oramos al principio y no hago nada más. O sea, música, música. Y entendiendo que también tenemos un poco tiempo, Sí. ¿ya? Entonces oramos al principio, presentamos eso y nos dedicamos a ensayar. Ensayo, 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 ensayo. Y terminamos orando también y presentando todo eso. Eh, claro, nosotros como en nuestra realidad hoy eh, tenemos poco espacio. Ya como no tenemos un templo fijo, Mm. nos hace ocupar solamente el local y tenemos que compartirlo con los otros cuerpos Con también. toda la demás Que gente. todos los demás cuerpos que quieren hacer algo. Entonces, desde ahí que claro, de repente como que la cuestión, el enfoque así como más espiritual queda como a- tú tienes que A trabajar título todo a personal. título personal, claro. Pero yo veo, o sea, lo que veo yo, lo que observo yo, por lo general, los chicos de la banda, por ejemplo, ellos se sientan. O sea, terminan de tocar, se sientan a escuchar la palabra, se van a sentar con su esposa, con su polola, no sé, y el coro en general se mantiene ahí. Y hay algunas hermanas que se paran porque tienen una doble función muchas Mm. veces. Pero creo yo que por ahí va un poquito el cómo debería ser. O sea, vamos aquí a la iglesia, a adorar al Señor, bien, y también a escuchar su palabra. Y es la palabra, hay que recordar esto. Y músicos y hermanos en general, recuerda que la palabra es la que transforma tu vida. La palabra del Señor. Entonces, si tú estás omitiendo la palabra del Señor, créeme que no hay nada. O sea, lo que se produce en la alabanza termina siendo emocional, Mm. sin ningún resultado. Lo que te va a hacer cambiar es que la palabra del Señor llegue a tu vida y esa palabra te haga cambiar. Porque la palabra es la que te confronta. O sea, si no estoy buscando al Señor,
Es la palabra la que me va a confrontar a buscar al Señor. De todas las maneras que existen. Hay miles de ejemplos, oración, lectura devocional, lectura por la noche, oración por la noche, buscar al Señor, incluso cuando, en el caso mío, está siendo muy recurrente el clamor. El clamor porque estoy en un año académico muy, muy difícil, de verdad, muy, muy difícil. Desde la pandemia no habíamos vivido un año tan, tan difícil en donde de verdad está siendo complicado el hacer clases. Entonces, a veces la rabia puede sobrepasar y cegarte y llegar a decir algo Y hiriente, salir a de lo salir profesional de de lo tu cargo. profesional del cargo que claro, estamos desempeñando. Y, y claro, y de alguna forma pedirle al Señor incluso ayuda, gracias para poder enseñar lo que es tu profesión, la música a los niños en el Mm. colegio, y porque hermanos no quieren aprender. Estamos frente a una generación que no quiere aprender. O sea, no, o sea, pero es que no quiere aprender nada. Entra el profesor de matemáticas y no quiere aprender. Y tú dices, ¿y el profesor de música? Menos. Menos. Yo siempre lo digo porque en la realidad mía, en la que me crié, habían pocos recursos, pocos recursos. Y tener los instrumentos como los tengo hoy es un sueño y el Señor Mm. me ha bendecido con ellos. La cantidad y la calidad también es importante, pero yo en los colegios no teníamos instrumentos. O sea, con suerte había una O flauta sea, sí, dulce tenía que y... comprarte una, claro. Hoy, bajo una pequeña gestión, o sea, gestión que uno hace, hemos podido tenemos, no sé, 20 guitarras, 15 ukelele, instrumentos que no estaban, porque ¿qué es lo Sí, típico? po. Pedían flauta dulce y metalófono. Están, ¿sí? Pero hay otros instrumentos ahora, ¿ya? Batería electrónica para las salas no es tan grandes, bajar los decibeles, hay bajo y guitarra. Pero no quieren, hermano. Pero bueno, eso se escapa un poquito a la parte profesional. Creo que Mm. ha rebotado sí a la iglesia. Esa idea de no querer aprender. Y vemos lamentablemente, o sea, yo tengo que decírtelo, o sea, yo, con mi vuelta a la iglesia, yo tuve que dejar de estudiar, dejar de tocar un momento piano, de dejar de practicar, de dejar de hacer música, por tirarme de cabeza a la palabra. ¿Por qué? Porque se me vino, claro, al poco tiempo vinieron responsabilidades encima. Mm. Principalmente, por ejemplo, hacer la escuela dominical. Entonces, churra, el estudio sistemático domingo tras domingo no puede llegar a ser improvisado, hermano. No. Entonces, había como que cayó sobre mí una responsabilidad y yo dije, bueno, tengo que cumplirla. Y eso es lo que muchas veces en el músico de hoy, o el hermano que es músico en la iglesia, no lo comprende. Piensa que su servicio es la música y hasta ahí se acabó. Y no, están equivocados. O sea, tu primer servicio es prepararte en la palabra. Mm. Porque tu misión, sí, a través de la música pueden llegar, hermano. Pero después de cantarle, tenés que hablarle de la Sí, palabra. po. Tienes que conocer en qué Sí, cree tienes me que queda. saber lo que cantas para poder Eso, para explicarlo después. explicarlo. Claro. ¿No? Y es todo un tema. Entonces, es un desafío, es un desafío. Si quisieran hacer más cosas siempre, el tiempo en la actualidad el que coarta todo ese tipo de cosas. Pero claramente son cosas posibles de hacer y bueno, quedan ahí en los proyectos y el Señor dirá cuándo se abrirán las puertas para poder hacer. Nos damos cuenta que es un trabajo arduo el estar liderando por la preparación de lo que es teológicamente, lo que es musicalmente, pero hoy día creo que también pasamos a tocar este tema. ¿Cómo has visto tú
la evolución de la música a lo que hemos llegado hoy día. Porque hoy día está este término en la música worship y o sea, también no la desmerezco porque o sea, hay letras que No. son hermosas, Ujú. pero también hay letras que no son tan hermosas, que no son tan bíblicas, Sí, también. que tampoco tienen mucha exigencia musical. ¿Cómo Ujú. has visto ese paso desde, eh, a ver, ¿cómo lo podemos llamar? Desde lo tradicional Hacia hasta lo... hacia lo worship. Mira, lo primero, como te contaba yo antes, yo he vivido ese proceso. Ujú. Entonces, fui parte del primer proceso, por así decirlo, sin esta, llamémosle, revolución de la música cristiana hacia Latinoamérica, porque en Estados Unidos eso ya era. O sea, ya el gospel, eso ya Sí, estaba. Ya, y ese desarrollo musical de afroamericano, por así decirlo, de la iglesia, eso estaba. Eh, Ahora, ¿qué idea tengo yo? Me costó mucho romper los prejuicios, ¿ya? Romper este prejuicio, por así decirlo, prejuicio a veces estilístico. mm, O sea, yo no consumo reggaetón, por ejemplo. Ahora, no me cabe duda que el ritmo es pegajoso y contagioso. sí, por Y que en algo ese, es. en ese, en ese sentido, el asunto pegó y pegó fuerte, ¿ya? Entonces, eh, ahora, claro, o sea, vámonos a los 90 con letras mejor elaboradas, eh, con un discurso un poquito más poético, por así Mm, decirlo. Eh, y claro, y en la sonoridad de la época. Ya, por ejemplo, a mí yo estoy pegado escuchando eh, músicos de los años 70 porque me encantó la sonoridad, mucho más natural, mucho más real al parecer, más orgánica. claro, más orgánica de esa época. ¿Ya? No tengo prejuicios tampoco en escuchar música que no es cristiana, o sea, desde ahí que de esos años estoy escuchando, o sea, Aretha Franklin, Sam Cooke, Otis Redding, bueno, el mismo Frank Sinatra también de un poco años atrás y bueno, David Bowie, no sé, ya, hasta ahí te dejo, pero Has de escuchado un un bagaje. bagaje, sí, de música. Ahora, en la sonoridad de los 90 claro, sonaba como una banda, ¿no es cierto? Yo fui a las primeras veces que mi tío Pato me llevó al primer concierto de Marcos Witt en el Parque O'Higgins, años 90 y no sé cuánto, tres parece que, algo así. Los dos días fuimos a tal cosa. Y después, claro, después ya fui solo, cuando vino a Santa Laura, cuando vino a Estadio Nacional, todo eso ya fui solo, más grande. Pero, claro, y uno veía o escuchaba letras con mayor profundidad. O sea, quiero levantar mis manos, no sé, quiero levantar mi voz. Ya, y no sé, pues, y el coro, ¿no es cierto? Hijo de Dios, recibe toda honra, toda gloria. Ahí tú visualizas una letra que tiene un trabajo y que tiene una lírica realmente igual bastante buena, Mm, buena. Y en términos musicales, la armonía, ¿no es cierto?, también un poquito más extensa. Eh, los famosos puentes, no sé, interludios, introducciones, o sea, escuchar, yo no sé si han escuchado el Te Anhelo de Marcos Witt del año no sé cuántito, 90 y oh, algo, con la cooperación de ahí de uno de los Hermosillos en el piano. ¿ya? eh, o sea, ese disco está lleno de introducciones buenas. O sea, que las estudiamos, yo las estudiaba por ahí, debe estar ahí las copias De las de las partituras. partituras y que las estudiamos porque eran geniales. Ahora no. Claro, ahora no. Ahora no. Ahora, claro, las letras también. Ahora, esto yo lo veo como un problema social. Ahí, con la mirada más Mm, filosófica, así, es un problema social, o sea, porque, y que la iglesia finalmente cae en mm, esta problemática.
que es la simplicidad de todas las cosas. Tú miras los géneros musicales antiguos, soul, funk, y lo empiezas a decir ya al pop, ya se simplificaron. En los 80, los 90. ¿Ya? Y después ahora, aún más simple. ¿Ya? Entonces, y también sucede que la gente no busca, lo complejo de escuchar toda la música que se tiende a que la persona tenga un desgaste, por así decirlo. Oye, ¿qué sonó ahí? Oye, esa pasada que hizo, eso ya como que no. Entonces, tenemos una simplicidad en la armonía, ¿no es cierto? Con lo que te decía, tenemos alabanzas que son muy bonitas, melódicamente muy bonitas, pero con cuatro acordes, tres, cuatro acordes, ¿ya? A veces los mismos alabanzas de himnario tienen más acordes Sí, puede ser. o podemos incorporarle más cosas que eso. Entonces ahí ha sido una inevolución del desarrollo de la música a nivel global. Y la música cristiana también lo ha hecho. Ahora, no hay que desmerecer que, como te decía, yo tampoco tengo prejuicio. No, yo no escucho mucha música worship, por así decirlo. De hecho, las alabanzas que nosotros cantamos muchas veces en la iglesia son sugerencias. Principalmente a mi pastor le gustó alguna, ya, ok. O alguna, de repente alguien me dice, oye, escucha esta, vaya, listo. Eh, armémosla, ¿ya? Pero no soy muy asiduo, claro, o sea, estar escuchando una introducción, como que creando una Un atmósfera, ambiente. sí, sí, un momento, que si tú me lo cuentas no está mal, ya no está mal. Pero claro, abusar del asunto, eso ya como que aburre. O sea, yo no escucharía música worship de camino o en la radio. No, olvida. O sea, si me subo al auto, no. Sigo recurriendo a los músicos que me volaron un poco la cabeza. O Sí, sea, po. sigo recurriendo a los primeros discos de Marcos Witt, a los discos de Ron Kenoly, que o sea, cuando vi la orquesta así y empezaste a mirar qué músicos hay ahí, es como, Dios mío, o sea, está Chester Thompson en batería, músico de Genesis, músico de Phil Collins, está Abraham Abraham Gabriel, Laboriel, ¿no es cierto? Paul Jackson Joe Jr., Jr. que Carlos Andrés le sacó el rollo Sí. completo a su sonoridad, eh, entendiendo que, que claro, o sea, está, bueno, y el productor, que es Tom Brooks, es un pianista, pero Sí. increíble, increíble. Y claro, y me acuerdo haberme conseguido en VHS el Sign Out ¿Ya? para poder verlo. Y de repente te das cuenta y se prenden las luces y hay como un coro, no sé, 100 personas, no sé. Entonces, claro, uno veía eso y consiguiéndote las partituras. Y nos faltaba alguien que no, yo tengo esta, me conseguí esta. Entonces, Y te armaba ahí pasé, un pequeño claro, book. claro, en Tiempo de Dios hicimos un especial Ron Kennedy con varios temas. Hicimos 10 temas, porque de hecho lo grabamos, ¿no? No una muy buena grabación, pero por ahí debe estar mi recuerdo. Ahí los teclados, segundo teclado, piano. Estuve ahí grabando eso. Eh, pero claro, claramente la cosa no ha evolucionado, sino que ha inevolucionado en términos musicales. Hoy día, porque, o sea, también uno de los, creo, de las responsabilidades que hoy día tienen la gente que lidera estos equipos es también mostrarle a los chicos este amplio abanico que tenemos, porque tenemos que llegar también a un punto Al neutro, neutro, a un claro, punto en por pan de donde Dios. equilibremos eh, lo, es que no es lo Lo tradicional ortodoxo. porque no estoy ni siquiera hablando de himnarios, sino Mm. en que hoy día también la gente y los chicos pueden entender que, o sea, nosotros crecimos con una riqueza musical tremenda. O sea, yo me acuerdo cuando teníamos que, no sé, se nos ocurrió sacar temas de Brooklyn Tabernacle. Ah, sí. Y todos estuvimos ahí en su momento. Yo, a ver, me acuerdo, no sé si tú estabas ahí en el coro, que una vez tuvimos un evento aquí en Barnechea, en el... ¿Dónde trabajáis tú? Tuvimos un evento de señorita, No, no estaba todavía. ¿no?
Y yo me acuerdo, se nos ocurrió sacar Voz de Júbilo con el coro. Oh, yo veía a la Alexi, al Omar, se fueron a ensayar a la casa ya con los pianos, veía al Carlitos sacando el solo, yo aprendiendo el orden de todo el tema. O sea, crecimos también con una riqueza musical Sí. grande que hoy día no desmerezco. O sea, yo escucho a, no sé, Elevation Worship y los muchachos tienen temas que son bonitos, son bacanes, por decirlo así. Pero ¿cómo llegamos a un encuentro neutro en una iglesia tradicional? Yo creo que eso se da. Yo creo que una de las cosas que yo dije, que te dije que no lo dije anteriormente, pero claramente yo me quedé en la iglesia en el Arrayán en mi vuelta y decidí estar ahí principalmente por la palabra. Eso es lo primero. Pero claro, como punto dos está es que yo nunca, cuando me fui a los 18 años, yo nunca fue mi intención sacar todo eso tradicional, llamémosle Mm. himno y todas esas cosas, todo ese repertorio, sacarlo y solamente tocar esto, no. Siempre fue la idea de crear una mixtura, de crear un equilibrio entre donde hasta el día de hoy partimos con himnos, ¿ya? Y después viene nosotros, en nuestro orden de culto ha cambiado este último tiempo, este último año, en donde tenemos una sección de alabanza Una extensa extensa, oportunidad, que es ¿sí? como media hora. Como, sí, 20 a Mm. media hora de alabanza. Entonces cantamos una alabanza donde estén todos integrados, mandolino, arreglo, ¿no es cierto?, para ella y la banda, la voz y todo el asunto. Y después nos lanzamos con dos, tres alabanzas donde toca solamente la banda, pues, y cantamos todo y participamos de la alabanza. Eso se puede lograr, Mm. eso se puede lograr, o sea, y creo que nosotros lo hacemos, lo hacemos. Eh, no sé si también, pero lo hacemos. Pero son cosas que se pueden hacer. Que se pueden hacer. Uno a veces yo también miro, sigo a por así decirlo, grandes iglesias que hay en Chile. Por ejemplo, miro a veces Cristo de Única Esperanza o otras congregaciones y que claro, que de repente tú dices, ya, están tocando amor en mi vida. Sí, po. Que es tan transversal la alabanza que, y bueno, y hay que entender que todos ellos, todo este grupo de, por así decirlo, no sé si mega iglesias en Chile o iglesias grandes que hay acá, masivas, son todos con raíces Todo pentecostales, sí. todos, o sea, es imposible, o sea, Mm. Latinoamérica es pentecostal, o Sí. sea, los misioneros vinieron para acá y sembraron ese evangelio aquí no, inicialmente las iglesias provenientes de Europa, ¿no es cierto?, reformadas principalmente, eran hombres de negocio que llegaron acá, o sea, no vinieron a formar iglesias. Mm. Ya, claro, después con el tiempo tuvieron su llegada y están acá. La luterana, no sé, presbiteriana, no sé, pero principalmente los reformados de Europa. eh, ¿No es cierto? No eran masivamente de acá. Entonces Latinoamérica es pentecostal. Entonces todas las raíces de estas mega iglesias Mm. Son son pentecostales. pentecostales. Entonces claramente eh, el hombre, el ser humano vive muchas veces de recuerdos de Mm. cosas que... Entonces, claro, esta alabanza la cantábamos cuando íbamos a la prédica, ¿no es cierto? O cuando tocábamos guitarra y mandolino, ¿no es cierto? En esa época. Pero claro, en la actualidad, bueno, funciona de una forma diferente y también está bien, o sea, si la iglesia crece en más personas que sean salvas, esa es la misión, predicar el evangelio y que Mm. más personas lleguen al arrepentimiento. Ya cerrando esta entrevista, Cristian, aquí tenemos uno de los puntos que dice cuáles son los desafíos actuales de los ministerios de alabanza y o coros. Eh, Profesionalizar mucho el coro o la alabanza sin tener una vida devocional. ¿Caemos en riesgos de eso muchas veces o no? O sea, yo creo que sí, y eso se ve hace mucho tiempo, o sea, eh, yo creo que la consecuencia de que un músico se suba a tocar
y que después la palabra se vaya y que se desentienda de la parte esencial del servicio, es justamente porque profesionalizó su servicio y su vida devocional, lo voy a decir así con mucho respeto, está en la basura, hermano. No busca del Señor, o sea, alguien que no tenga un músico, un hermano que esté en la iglesia, que esté en el coro de su iglesia, que esté cantando, incluso los que ayudan en la parte técnica, hermano, en el audio, en el sonido, eh, que vean eso como, este es mi servicio y a través de esto adoro al Señor, bien, está buena la motivación. Pero si en el momento de la palabra, en el momento de la exhortación de ella, te desconecta y no te interesa eso, estamos hablando de un gran problema, Mm. un gran problema. Eh, bueno, y eso creo que incluso con muchos menos recursos en la antigüedad también se da, o sea, no es difícil encontrarse con casos en donde justamente los, los miembros de la iglesia que producían un cisma, pues, producían una separación o una salida de un grupo de personas Mm. desde una iglesia, eran justamente los músicos. Justamente los músicos, o sea, músicos que eran este grupo, llegaba a una iglesia ya armado, bueno, qué bendición, llegaron hermanos que se dedican a la música y no les pareció algo, no los dejaron hacer algo, el pastor dijo, no, pues que aquí las cosas se hacen así y de una u otra forma, a los tipos no les interesa, agarran sus cuestiones y se fueron a otra. Y así, y así. Es justamente el punto. Porque profesionalizaron, quieren que la cuestión funcione a la pinta de ellos y están lejos de una vida devocional. Mm. Porque a la luz de la palabra del Señor y a la luz de nuestro mejor ejemplo, que es Jesucristo, aquí tiene que haber una vida de humildad y que es difícil. Pues yo pasé por eso. Si también me creí el cuento. ¿Ya? O sea, cuando en un momento estás en una iglesia mucho más masiva de la que estoy ahora, o sea, una congregación mucho más grande, donde llegan personas de diferentes lados. O sea, yo me acuerdo, o sea, no me acuerdo el nombre de un hermano que llegó, creo que era de Cristo tu única esperanza, y que me dijo, oye, ¿saldré conmigo a tocar? Como ser parte De su banda. de una banda que a él lo enviaban como a abrir obras. O sea, no sé, Cristo tu única esperanza, Rancagua, me recuerdo perfecto porque fuimos a tocar una discoteca. En esta idea del pastor que lidera ahí, de comprar esos recintos y transformarlos en iglesia. Mm. Entonces fuimos a tocar en una discoteca que se transformó en iglesia de la noche a la mañana, así, listo. Para allá partimos. Entonces cuando un grupo de compañeros de la universidad te llama y te dice, ya, oye, viene a ver Zavala, que lo conocían poco, pero ya tenía un disco, estaba sonando, Jesús es mi fiel amigo, ya esa alabanza ya estaba Ya pegada, sonaba. ya sonaba. Y diga, oye, vaya, ya, entonces ya tú te sentías, oh, ya me están llamando de aquí, ya me están llamando de acá. Eh, y una serie de cosas más. Entonces yo sí, pues claramente, porque la música da para eso. Pues, esta idea de ser mega estrella, no sé qué cosa se nos pasa por la mente, pero viene el sablazo en la cabeza que lo único que tiene que hacer no es tratar de resistirlo, es tirarte al suelo y pedir perdón Mm. y ser humilde como lo fue Cristo. La humildad en el servicio, la humildad. Entonces por eso yo ahora pocas veces me enojo. Cuando se equivocan los chiquillos, me río. Ya me río, me trato de reír. Eh, Aunque, claro, a veces en forma privada sí lo aprieto un poco. Mm. ¿Ya? Pero no lo hago evidente. A veces, claro, puede existir Podría algo estar así como. un error muy garrafal y ahí uno a veces se entristece un poco, ¿no? Pero ya, bueno, a la otra saldrá bien, Sí. ¿ya? Pero claro, hay un riesgo cuando separas tu servicio al Señor de lo que estás haciendo de tu vida devocional. No, esas dos cosas, como te dije anteriormente, van unidas, van 100% unidas. Y claro, y ahí hay varias presiones.
como dice ahí tu guía, por ejemplo, claro, uno escucha este worship, hermanos, suenan increíbles, o sea, eh, tienen todo, Sí, tienen todo para sonar. De repente son bandas pequeñas, no sé, 5 o 6 personas, pero suenan rico. suenan así de grandes, bro. Mm. Entonces, claro, uno se da cuenta de que ahí hay más cosas incluidas, ¿cachai? O sea, están las secuencias, que hay algunos músicos que como que no soy músico si tocáis con secuencias. Y no, yo lo veo, yo por eso te digo, como que el tiempo también, la madurez te da para entender que, por ejemplo, una iglesia que ocupe secuencia es una iglesia que quizás quiere sonar grande, ¿ya? Y es válido, o sea, quizás tiene una banda de 4 o 5 personas y quiere sonar más grande. Mm. Entonces que las guitarras eléctricas se dupliquen al mil, ¿no es cierto? Que estos teclados con esos pads eternos, ¿no es cierto? Suenen grandes, que llenen harto. Los pianos también con una reverb bien amplia, ¿no es cierto? Eh, y claro, y el recurso está para utilizarlo. Sí, y o sea, Ya, tocar consecuencias y hay que estudiar tenéis que mucho. estudiar mucho para tocar Mm, consecuencias y tocar tranquilo y que suene bien, mm. porque al final, o sea, si tú te equivocas, la secuencia no se No, equivoca. la secuencia sigue. Claro, entonces son recursos que hay, po. Mm. Entonces, claro, yo personalmente eh, lo he planteado, pero a veces me arrepiento, prefiero como tengo esa nostalgia del sonido real, ya Mm. toquemos, sonemos como lo que somos. Ya, listo. Ni más ni menos que eso. Eh, no tengo mucha presión. A veces he pensado, a veces descargo ahí hermanos que hay bueno, grupos o grupos que comparten sus secuencias y de repente las descargo, las escucho y se las envío a los chiquillos para Para que que tengan una idea una de idea qué. y tengan y como se saca la voz, tienen más claridad de qué está haciendo tu instrumento. Mm. Entonces desde ese punto de vista, claro, eh, cuando hay mega iglesias, no sé, pues cuando pues, conocí así como Hilson. ¿Qué onda estos locos? Dije yo. Claro, tremendo, tremendo. Suenan muy bien, pero claro, carecían un poco de. Bueno, y sabemos lo que es Sí, Hilson. pues, sabemos Claro. lo que pasó con Hilson y Sí. todo el declive que tuvieron. Pero con esto tampoco no queremos decir que no profesionalicen su talento, ¿no? O sea, si No sé. pueden estudiar Ah, claro. si aquí el tema es que eh, el profesionalizarlo no sea en desmedro de tu vida espiritual, Mm. sino que ojalá vaya a la par. Y si la vida espiritual va más, Maya, óptimo, porque al final el Lo que pasa es talento... que lo que tú dices está en lo correcto, porque al fin y al cabo, insisto, casi todas mis fundamentaciones voy a tratar de ir a la palabra. Mm, Y Jesús tiene una parábola de los talentos. mm, Entonces, el Señor te entregó un talento. Ahora, si es uno solo, trabájalo. Si son dos, bueno, mejor. Pero no vamos a ser el como al que le entregó uno nomás y que lo escondió y que debajo lo de la guardó tierra. Lo guardó por miedo. por miedo. No, o sea, si tienes el talento hay que trabajarlo. O por así decirlo, hay que, o sea, creo que son de las cosas que yo empecé a guardar desde la palabra en mi corazón y de hecho después cuando me pidas El- el pasaje ¿Mm? bíblico tengo justamente no no tengo así como un versículo preferido, sino que un pasaje bíblico donde la cosa funciona, deberíamos mirarlo y deberíamos eh, trasladar a la iglesia eso, cómo trabajaban, entendiendo que no somos, o sea, no somos israelitas, no somos levitas, somos miembros del nuevo pacto, somos la iglesia del Señor. Mm, Pero claro, que en el Antiguo Testamento encontramos, por así decirlo, también la mente del Señor, por si es palabra de Él. sí. Y cómo Dios, de alguna forma, a través de, principalmente de David, viene y ordena las cosas. Y yo creo que nosotros deberíamos tomar en cuenta mucho de lo que, como se ordenó de la antigüedad, poder trasladarlo a un orden en la iglesia hoy. Mm.
¿Falta formación teológica en los músicos? Sí, sí. Falta porque, o sea, para poder entender lo que tú haces, hay que entender que no lo haces para que, o sea, lo hago para que suene bien y eso es más, en lenguaje actual es bacán. O sea, cuando suena algo bien y como que y que tuvo la, por así decirlo, la iglesia tuvo la recepción, no sé, una alabanza nueva y tú la pusiste ahí y dije, ah, vamos con esta alabanza que como decíamos, que puede pegar, ¿ya? Pero claro, y uno cuando siente eso, y cuando la congregación responde, canta, la sigue y funciona bien, churra, uno se siente bien y uno, en ese momento tenemos que recordar Efesios 1, toda la gloria es del Señor. O sea, estamos llenos de bendiciones espirituales, pero toda la gloria siempre es del Señor, toda la gloria. Entonces, y ahí uno tenéis que, ahí en ese momento cuando funcionó bien y te sentiste así, ah, gracias Señor porque funcionó, yo al suelo, gracias Señor, gracias, gracias, gracias. Porque es la única forma de mantener esta cuestión, este ego abajo. Controlado. Controlado. Entonces, yo creo que por ahí va, o sea, falta. Falta. Y bueno, los que lideramos también somos los responsables. Somos los responsables, o sea, nosotros deberíamos... o sea, falta tiempo para hacer cosas de... Crear instancias. Crear instancias, sí. Porque claro, la verdad que la vida, rapidísimo, uno se levanta muy temprano por la mañana, 6 de la mañana. Yo tengo mi rutina, mi desayuno por la mañana, un poco de ejercicio y ducha y al trabajo. Entonces, claro, dentro de eso, yo de repente estoy aquí, ya, vamos, leamos un poco, ¿cuál es la escuela dominical? Ya, leamos un poco, o sea, ahora tenemos un curso los días miércoles donde estamos enfocados en Nehemías y el trabajo en equipo que se desarrolló ahí. Entonces, yo, volver a Nehemías, hermano, y vamos leyendo, leyendo, leyendo. Y eso es lo que te da. La palabra te empieza a hablar. Entonces, esa vida, ese devocional debería ser como instaurado. Así como me doy el tiempo para desayunar, por el tiempo para darme un poquito de ejercicio, para tener vitalidad, para tener movilidad en el día, ¿no es cierto? Unos minutos también para buscar al Señor. Entonces, bueno, ahí queda tirada la idea. Sí. Los que vean los que vean ya saben. Los que ya saben lo que tienen que hacer. Para cerrar, ¿qué mensaje les dirías a la gente que tiene este llamado a servir con su talento en la música? Que lo hagan. Tírense a la piscina. Miren, yo, en términos musicales, tú me dices, estoy lleno de fracasos. Lleno de fracasos, hermano. Lleno. O sea, en mi carrera como profesional de músico, tengo como tres o cuatro bandas y todas, la mejor llegamos a grabar un EP con 4 canciones, lanzamos eso y hasta ahí quedó. Estoy lleno de fracasos, hermano. Tampoco soy el mejor músico. Levantáis una piedra y hay un tipo, y principalmente un oriental en la actualidad. Algún chino, sin desmerecer que no vaya. Vamos a cortar eso mejor. Un oriental que... Sí, que a los 5 años ahí tocan... Disciplinar, claro, tienen una cultura de disciplina mucho más rígida que la de nosotros. La de nosotros... no voy a decir... No vamos a decir ningún adjetivo para ellos, sí. Pero claro, hágalo, prepárese, estudie su instrumento, logre los instrumentos que requieren tiempo. O sea, esto yo muchas veces lo digo, esto no es trasladándonos al mundo de Harry Potter, ¿no es cierto? Esto no es una varita mágica, ¿no es cierto? Que te va a decir, pum, ahora eres el nuevo Jimi Hendrix. No, eso no va a suceder. Si no hay noches de gasto, si no hay entrenamiento, no funciona. Claro, no va a funcionar. O sea, si quieres hacerlo, hazlo.
hazlo y con toda la fuerza, con todas las ganas. Hoy están todas las facilidades. O sea, yo en mi momento, nosotros compartíamos, oye, no reconozco ese acorde, hermano. No sé qué acorde. Empezamos, oye, ¿escuchaste la alabanza? ¿Qué acorde ese? No sé, una pasada cromática. Eh, el bajo, mira, hay algunos que dicen, yo estoy seguro que el bajo está, no sé, en la bemol. Ya, y de ahí empezábamos a construir los acordes hasta que llegamos. ¿Cachai? Ahora no. Sí. Ahora el otro día, hasta yo mismo, sacamos una alabanza nueva en la iglesia de Saray Rivera cada mañana. Empecé, audífono, partitura, transcribiendo, acordes, ya listo. De repente me pregunté, iba en la mitad, hermano. Tenía una hoja completa escrita y me faltaba un... ¿Y no habrá alguien que ya hizo esto? Hermano. Fotolog, Saray Rivera, YouTube. Y el hermano abajo. Abajo dejo el link. Pum, listo. Está la guía lista, hermano. ¿Cachai? Entonces, las manos, por así decirlo, la información está. Está. O sea, si quieres alguien que te instruya o ser autodidacta, por así decirlo, y sin gastar dinero en pagarle a alguien, en la red hay demasiada información. Guías, partituras, algunas equivocadas, porque alguien vino y hizo una, quiso amablemente, pero hay errores a veces. Pero no le salió. Claro, no le salió al 100%. Pero muchas veces la mayoría están buenas. Están buenas, o sea, hermanos que no sé, ya que no manejan una partitura con compases, se meten a la cuerda.net y ya está ahí. Y están los acordes, bueno, hay para todo, para todo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dedicarle tiempo. Tiempo al instrumento, hay que dedicarle tiempo. Las cuerdas no te van a sonar de un día para otro, va a ser un proceso lento, pero va a llegar el momento donde te va a sonar. Y cuando ya te empiece a sonar, te vas a dar cuenta que vas a empezar a poder hacer más cosas. Y así, igual que los pianistas, los dedos, ¿no es cierto? Va a estar todo tullido al principio así, haciendo pate de gallo, decía un profe, así. No, se ocupan los 5 dedos, los 10. Entonces, y claramente, ¿no es cierto? Eso es trabajo. Entonces, háganlo. Y enfóquense en que si, bueno, son músicos de iglesia, claramente, enfóquense que ese va a ser su servicio para el Señor y que tienen que hacerlo bien. Pensé que iba a decir algo más. No. Tu verso. ¿No habías comentado que tenías un verso? Vamos con... Sí, mira. Más que un verso, es un pasaje aquí que cuando David, en esta idea de distribución de funciones, ya ahí en 1 Crónicas 25, y él hace... lo primero que selecciona, dice el 25, es hombres idóneos para la obra de su ministerio. Eso es lo primero. Quedamos fuera a la mitad. Bueno, pero ese es en el ministerio de los hijos de Asaf. Ese es el estándar. Entonces ¿cuál vendría siendo como como un poquito también de lo anterior? ¿Cuál vendría siendo el requisito? Bueno, idóneos. Busca ser el hombre y mujer idónea para lo que va a hacer. ¿Ya? La función era, y eso está un poquito más abajo en el versículo 3, dice, para aclamar y alabar al Señor. O sea, esa es la función. Aclamar y alabar al Señor. Ahora, sin dejar que todos estos que están nombrados aquí en el 1 Crónicas 25, dice, todos ellos estaban bajo la dirección de su padre en la música. O sea, había un director. Siempre va a tener alguien que va a decir, que incluso yo me he topado con coros que a veces yo no sé si el coro nacional, el pastor Rocco, yo no sé si él tiene alguna formación musical, pero él está frente del coro, tendrá su equipo técnico de músicos que arman todo el asunto. Yo no sé si él tocará, quizá. Él toca guitarra. Yo me acuerdo cuando yo estaba tocando guitarra, él no dirigía la guitarra. Ya, él dirigía la guitarra. Pero claro, tú lo ves ahora
y él es el director, ¿no es cierto? Dirige el asunto. Quizás muchas veces no es el que más tiene conocimiento de la música, pero claro, tiene otra cosa, otras cosas, otros atributos, otras cualidades las cuales lo hacen estar ahí. Por algo David viene y le dice tú. Y entonces el versículo 7 dice, el total de sus hermanos instruidos en el canto para el Señor, todos ellos aptos. Entonces, aquí estamos hablando de estas dos cosas, esta dualidad, ¿no es cierto? De, ya, está bien tu preparación musical para que lo que vamos a hacer sea para el Señor, para aclamar y alabar al Señor de una buena forma, de una forma buena, ¿ya? Y, y está lo primero, ¿no es cierto? Que eran idóneos. Por lo tanto, ellos tenían una vida devocional hacia el Señor que hacía complementar las dos cosas y por eso estaban ahí, al servicio en el templo. Claro, y ahí también lo otro lo puse ahí porque de repente pensamos que somos eternos. En el sentido de que, no, de aquí después, ¿quién va a venir después? ¿Quién me reemplaza a mí? Y tú miráis para allá, no hay ninguno haciendo la pega que yo hice cuando yo tenía 13 años. No hay ninguno. Entonces, no, pues. Dice que en un momento echaron suerte, dice, y para repartir turnos del servicio. Dice, tanto el pequeño como el grande, y también el maestro como el discípulo. O sea, todos. Entonces, había un grupo que también era idóneo, pero que eran discípulos. Estaban aprendiendo. También estaban ahí, al servicio del Señor. Y estaba también el maestro, el loco capo, que se ponía delante ahí y la cosa... Uno siente, cuando hay alguien capo, Sí. uno siente, oh, sí, qué rico tocar Esa con alguien. seguridad. Sí, siempre me recuerdo que, bueno, este programa no creo que lo vea él porque no está en el círculo de músicos cristianos, pero toqué con un chico que toca batería, Christopher Duque, y el tipo es muy bueno, muy bueno. Entonces, cuando tocábamos un tema y él partía haciendo su grupo, era así, gracias, gracias. Y después, claro, se metía incorporar el grupo del bajo y decía, uff, ya. Loco, que de verdad quieren que toque los temas, ¿no? Claro, así como todo siente una base buena y uno descansa. Eso. Ahora, dentro de esto, claramente el Salmo 150 nos dice algo que cuando cierra el Salmo, dice, todo lo que respire, alaba al Señor. Por lo tanto, aquí nadie se puede restar, porque desde la creación humana, ¿no es cierto? Y toda la creación alaba al Señor. Así que toda la creación tiene que alabar al Señor. Y el desafío, mira, acá en el libro de Efesios, aquí lo marqué ayer porque para los que piensan que solamente la vida es worship, el Nuevo Testamento enseña que entre nosotros tiene que haber hablad entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Dad siempre gracias al Señor por todo. Entonces, por eso yo creo que la iglesia en la que estoy justamente está eso. Hay himnos, hay salmos y hay cánticos espirituales. Y alabanza, adoración, está. Está este concepto de alabanza, adoración, ¿no es cierto? Está. Entonces creo que eso es lo que cuando en mi retorno es lo que me hace, ¿saben qué? Este es el equilibrio de lo que yo siempre soñé y ahora ya está. Bueno, trabajemos sobre esto y bueno, hasta el momento el Señor nos ha ayudado para poder hacerlo. Excelente. Damos las gracias a Cristian por este tiempo, por poder conocer un poco de su historia y también todos estos consejos que nos ha entregado. Así que darte las gracias, amigo. Si quiere despedirse de alguien, algún saludo. No, saludos a los chiquillos, a todos.
a todos los músicos, hermanos que irán a ver, ¿cierto? Ahí siempre hay buenos recuerdos de varias etapas de la vida y un saludo a todos, ¿no? Para que no nombrar a nadie, se pueden sentir. Así No, que los dejamos invitados a que nos sigan. Fuego.gracia.podcast, Instagram, TikTok y YouTube. Así que los veremos la próxima semana con otro capítulo y otra entrevista. Así que un abrazo a cada uno de ustedes y Dios les bendiga. Chau.